Profe, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. Sí, cuéntemelo. Lo que pasa es que fui a pedir a Eduardo mi taller y mi quiz. Cuando fui a pedirlo, me di cuenta que mi taller se me olvidó marcarlo. Entonces quería preguntarle ese pequeño detalle. O sea, lo que usted me dice es que una tarea no la marcó. Sí, señor. No marqué una de las tareas y me revisó, pero ahí tengo el problema de esa nota. Tengo aquí el taller revisado, pero me di cuenta que no lo marqué. Yo sí me di cuenta de una hoja que no tenía el nombre del estudiante. Y entonces, pero a la hora de enviarla para la universidad me olvidó dejarla aquí. ¿A usted se la entregaron? Sí, señor, aquí la tengo. Hermano, le toca que me devuelva esa hoja porque como yo no sabía qué estudiante es, yo no tengo la nota. Ok, se la llevo entonces el martes, que es que tenemos clase. Sí, mano, me hace el favor. Vale, profe. Bueno, manito, muchas gracias. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Espero que todos estén disfrutando de buena salud en unión con todo el grupo familiar. Vamos entonces a realizar que tenemos pendiente esta tarde. Antes de empezar, hay preguntas, hay inquietudes, hay propuestas.
¿Tienen dudas sobre los temas que hemos visto? Ingeniero, una pregunta. ¿Usted me podría confirmar si este martes es el parcial? ¿Y Sí, señor. hasta qué Esa es tema la, vamos a ver? esa es la idea. Este Hasta martes hacemos el parcial y la temática va hasta lo que vamos a ver ahora, el lógica combinacional. diseño de circuitos lógicos combinacionales, Ah, listo, sí, señor. Vale. incluido mapas de Carnot, que ya lo vimos. Sí, no, sí, señor, eso sí. Vale, listo, Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias. ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra cosa? Profe, es que yo asistí a a la clase de ayer, Sí, entonces por si me llama, pues que me tengo que ir ahora. pero es que como yo no llamé de lista ayer, yo no sé si usted estuvo o no estuvo, hermano. No, es que yo soy del grupo de ahorita, pero usted no, el grupo de hoy no lo llama, pues ayer, Hmm, pues entonces para decirle eso, profe. bueno, No, pues ayer vimos esto usted terminó de lo de mapas de Carnot y dio los 5 puntos para un problema y pues eso. dice el documento, diseño de circuitos lógicos combinacionales. Primero vamos a mirar los combinacionales, aprendemos cómo diseñamos ese tipo de sistemas digitales. Más adelante, cuando veamos la lógica secuencial, entonces nos metemos con el diseño de la lógica secuencial. Es lo mismo, los mismos pasos que apliquemos a la lógica combinacional los vamos a aplicar a la lógica secuencial. Lo que pasa es que ya es un poquito el orden de la tabla de verdad. Es un poquito diferente a la tabla que nosotros proponemos aquí en el diseño de los circuitos lógicos combinacionales. Entonces, para nosotros diseñar sistemas combinacionales, seguimos un proceso secuencial muy sencillo para que a partir del enunciado de un problema, de una necesidad que tengamos, al final nosotros entreguemos un circuito. El circuito que hace lo que requiere la necesidad. Entonces, ese proceso secuencial para nosotros, aprender a diseñar circuitos lógicos, tanto combinacionales como secuenciales, porque esos pasos se van a aplicar también allá. Entonces, miramos por aquí lo que el autor nos propone al respecto. Y es lo que aparece acá. ¿Están viendo la imagen? Por favor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí dice procedimiento completo de diseño. Cualquier problema lógico puede resolverse mediante el uso del siguiente procedimiento. Primero, interprete el problema y establezca una tabla de verdad para escribir su operación. Realmente lo que nosotros tenemos inicialmente es el problema, el enunciado del problema, donde nos dicen diseñar un circuito lógico combinacional que haga tal cosa, y por aquí por allá. Entonces, con ese enunciado, nosotros y escribimos la tabla de verdad. Una vez que tenemos escrita la tabla de verdad, entonces el siguiente paso es obtener la ecuación para la salida del circuito. Es aquí donde le dicen a ustedes, escriba el término AND, producto, para cada caso en la que la salida sea 1. Después entonces, al tomar los unos de la tabla de verdad, cada uno es un producto AND o un término AND,
un término producto. Entonces, simple y llanamente reunimos todos esos términos que resultaron de los unos y escribimos la ecuación en forma de suma de productos. Entonces, suma de productos. Una vez que tenemos la ecuación planteada como suma de productos, bueno, aquí están diciendo que usemos los unos, pero no es obligatorio que siempre usemos los unos, podemos usar los ceros. Y entonces por cada cero vamos a tener un término O. Y después reunimos esos términos O mediante una operación y, de tal manera que queda un producto de sumas. Una vez que tengamos la ecuación escrita en una forma, usando los unos, suma de producto, o escrita en la otra forma, usando los ceros, producto de suma, simplificamos la ecuación. Aquí dicen si es posible, ¿no? Hay algunos casos donde la ecuación no se deja simplificar. En esos casos, pues miraremos a ver qué podemos hacer con la ecuación, si la podemos escribir utilizando otras operaciones para tratar de reducir el circuito. Más adelante veremos un ejemplo de esa situación. Quinto, una vez que tenemos la ecuación simplificada, se implementa el circuito de acuerdo con esa ecuación simplificada. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros debemos tener en cuenta para diseñar cualquier sistema lógico secuencial o circuito lógico, perdón, combinacional. Así las cosas, entonces miremos el primer ejemplo que nos propone el autor, que es una situación muy sencilla. Después iremos avanzando, le iremos poniendo más dificultad al asunto para que ustedes se enteren. Entonces, hay una teoría al respecto que nos dan las pautas que quedaron resumidas en esos 5 pasos que ya vimos. Y entonces, de acuerdo con un enunciado del problema, resulta esta tabla de verdad que ustedes ven ahí. Esta tabla de verdad. Entonces, pues, si vamos a diseñar con los unos, no hay sino un 1, este 1. Por lo tanto, habrá solamente un término producto, no más, porque no hay sino un 1. Nosotros entonces decimos que X, que es la variable que estamos usando para representar la salida del circuito lógico, decimos que esa es igual, y entonces decimos que entre las variables A y B se hace una operación y, como nos dijeron allá en el paso 2 o en el paso 3. Entonces, como A es 0, se escribe A negado. Y como B es 1, se escribe B. Por lo tanto, A negado y B, que es esto que ustedes tienen aquí. Y pues un solo término, queda eso solamente. Después de que tenemos la ecuación, entonces implementamos el circuito. Aquí nosotros tenemos una operación y usamos una compuerta A, mírenla, y resulta que la variable A está negada. Entonces la variable A, colocamos un inversor y es la otra entrada de esta compuerta ahí. De esa forma tenemos el circuito que realiza el trabajo que está resumido con esta tabla de verdad que resultó del enunciado del problema. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se diseña con los unos. Miremos ahora, de una vez aprendamos cómo diseñamos con los ceros, porque hay algunos casos
muy pocos de por sí, pero hay, donde el diseño se hace con los ceros. ¿Por qué se hace el diseño con los ceros? Porque el circuito es más simplificado usando los ceros. Esa es la razón. Entonces, aprendamos eso. Entonces, ahora vemos que en la tabla hay 3 ceros, mírenlo. 1, 2 y 3. Entonces, nosotros decimos X es igual. Y, por ejemplo, tomamos este primer cero. Cuando nosotros usamos los ceros, entonces yo les dije para los 5 pasos que habíamos visto, que la operación que se realiza entre las variables es una operación OR. Y después la operación entre los diferentes términos o entre los diferentes ceros es una operación y. Por eso la ecuación da en forma de producto de sumas. Bien, entonces estas dos variables hacen operación O, pero al mismo tiempo que hacen la operación O, las variables se deben invertir. Esa es la diferencia con respecto a los 1. Entonces, primero, la operación es operación OR y segundo, las variables se deben invertir. Entonces, como este es un primer cero y las operaciones entre los ceros van a ser y, podemos colocar eso entre paréntesis. Entonces decimos A negado porque A vale 0. A vale 0. Pero se debe invertir, o sea, otra vez la negamos. O B es 0, entonces B negado. Pero también se debe invertir. Primer 0 y vamos a escribir el segundo 0. Entonces, A es 1, es anormal, pero la debemos negar. O B es 0, se escribe B negado, pero se vuelve a negar. Y como tenemos otro 0, entonces viene otro término suma. Entonces, A es 1 y B es 1. Por lo tanto, A normal, pero se niega, o B normal, pero se niega. Y listo, no hay más cero. Aquí vemos que algunas variables tienen doble negador. Entonces podemos aplicarle el teorema de la doble negación. Quedó así. El siguiente paso es simplificar esto. Entonces nosotros podríamos coger estos dos términos para simplificar algo de esos dos términos. O estos dos términos para simplificar algo de esos dos términos. O podíamos hacer como hicimos en el caso de suma de productos, coger algún término de estos que lo permita y replicarlo. ¿Sí? Entonces, si eso se deja, se aguanta, pues lo podríamos hacer. Entonces, supongamos que vamos a tomar esos dos términos que les dejé ahí, con la raya. Por lo tanto, nosotros podemos escribir X es igual, este no lo vamos a tocar todavía, nos queda así, A o B y
Y ahora vemos que en estos dos términos está la variable común A, mírela, la variable común A. Entonces la sacamos aquí, A negado, cambiamos esta operación I por la operación O, se redistribuyen las operaciones, por eso usamos la ley distributiva. Y ahora entonces hacemos una operación I entre las otras dos variables que no se han tocado. Las dos variables que no se han usado es esta y esta, miren, porque usamos ya la variable A negada. Entonces B y B negado. Y cerramos. Después entonces nosotros aprendimos que B y B negado, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? A 0. Es igual a 0. Muy bien. Entonces simplemente reemplazamos ese término por su igual de acuerdo con los teoremas que aprendimos. Y después, entonces nosotros tenemos A negado o 0. ¿A qué es igual esa expresión? ¿Quién me dice? A, Perdón, no le entendí. A, Es igual a A, muy bien. Entonces quiere decir que podemos también eliminar este 0 y al final queda esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación que ustedes ven aquí es producto de sumas. Así este término sea solamente una variable. Entonces nosotros podríamos, a partir de esta ecuación simplificada, implementar el circuito. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, la variable A y la variable B. Y entonces nos dicen que armemos una operación O entre la variable A y B. Armamos una operación O entre la variable A que está aquí y B que está aquí. Y después nos dice que A o B hace una operación y, entonces venimos aquí y colocamos una compuerta que realice esa operación, que es la compuerta I. Aquí en la salida tendremos a X. Y después la otra entrada es A negado. Entonces podemos venirnos de aquí, traemos un inversor. Y venimos a la otra entrada. Entonces ustedes se dan cuenta que diseñando con los ceros tenemos este circuito. Este circuito es un poquito más complejo que este. Aquí usamos una compuerta I y una compuerta no. O sea, dos integrados. Un integrado para esta compuerta y otro integrado para esta compuerta. Pero aquí usamos una O, una I y una no. Entonces, aquí tenemos que usar un integrado más. Por lo tanto, es más favorable aquí implementar esto con I y no. Si en un momento dado nos dicen, bueno, busquen el menor número de integrados. Entonces, por ejemplo, aquí, como esta es una expresión suma de productos, podemos implementar esto con compuertas NAND. Ya nosotros aprendimos que esta variable, esta compuerta no con NAND, lo podemos
presentar así. Y entonces aquí está A. Después entonces tenemos la compuerta I. Y nosotros aprendimos que la compuerta I con NaN la podemos presentar así. Aquí está X. Y esta otra entrada es la variable B. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos usando una NaN, dos NaN, tres NaN. Con un solo circuito integrado podemos implementar ese circuito. ¿Sí? Si ustedes creen que de pronto esto no entrega este término, pues entonces aplicamos aquí el concepto que vimos de ¿la qué? Obtener la ecuación de los circuitos. Y aquí está negado. Después aquí en este punto tenemos esta entrada siendo NaN con esta entrada, entonces A negado y B todo negado. Y después aquí X igual, como esto es un inversor, escoger lo anterior que es esto y volverlo a negar. Entonces queda eso. Si nosotros aplicamos el teorema del doble complemento aquí, miren, entonces simplemente quiere decir que ese doble complemento lo podemos borrar y entonces queda A negado y B, como está aquí. Aquí podríamos hacer también lo propio usando compuertas NOR, a ver si en ese caso es suficiente con un solo integrado o no. Mire que aquí con NaN obtuvimos esa solución con un solo integrado. Es mejor entonces diseñar con NaN para de una vez ahorrar circuitería y ahorrar dinero. La idea es eso, ahorrar dinero. Bien, otra cosa que yo les quiero mostrar con respecto a esto es, voy a borrar este circuito. Que si nosotros se nos antoja, por ejemplo, realizar las operaciones que están indicadas acá para no presentar la ecuación en forma de producto de sumas, sino suma de producto, podemos hacer eso. Entonces decimos, esta variable hace in con esta variable. Entonces, A y A negado. O esta variable hace i, perdón, esta variable hace in con la variable A negado. Aplicando la ley conmutativa podemos decir A negado y B. Después ya nosotros aprendimos que este teorema produce un cero, entonces lo borramos. Y al final encontramos que X es igual a A negado y B, que fue el mismo resultado que obtuvimos aquí al usar el diseño con los unos. Entonces, ese es el mecanismo para diseñar. ¿Entendieron la cosa o no? ¿O tienen alguna duda para repetirles?
Aló. Aló, tierra, ¿me están oyendo? Sí, señor, quedó todo claro, profe. Bueno, entonces les voy a mostrar otra manera de diseñar con los ceros para que el asunto quede completo, aunque los autores no proponen eso, pero a mí me ocurre que de pronto es válido. Aquí nosotros vimos que al diseñar con los ceros nos dio esta ecuación y que después la simplificamos y nos dio esto, para dejarla en forma de producto de suma. Pues supongamos que nosotros no somos buenos para simplificar ecuaciones en forma de producto de suma, sino de suma de producto. Pero obligatoriamente tenemos que diseñar con los ceros. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver eso? En esta tabla de verdad planteamos otra salida que se llame x negado. O sea, aquí tenemos x y proponemos x negado. Entonces, si x es 0, x negado es 1. Si x es 1, x negado es 0. Aquí 0, entonces aquí 1. Aquí 0 y entonces aquí 1. Y entonces ahora tomamos los unos para hacer el diseño. Proponemos aquí x es igual, pero x negado. Entonces tenemos la columna x negado. Como estamos usando los unos, pues las variables hacen operaciones y entre los diferentes unos, operaciones o. Entonces este 1, a en 0, b en 0, o sea, a negado o b negado. O este otro 1. A en 1, b en 0. Entonces a en 1 es anormal y b en 0 es b negado. O este otro 1. A en 1 y b en 1. O sea, ambas variables en forma normal. A y b. Bien, entonces quedó así el asunto. Por lo tanto, simplifiquémosla. Por ejemplo, tomamos estos dos. Queda a negado, b negado, y aquí, por ejemplo, utilizamos la ley distributiva, pero factorizando. En los dos términos está la variable a, entonces la factorizamos. Aquí queda b negado. O aquí queda b. Bueno. Y nosotros ya aprendimos que esto, b negado o b, es igual a 1. Por lo tanto, todo esto lo reemplazamos por 1. Y nosotros aprendimos también por un teorema que A y 1 es igual a A. Entonces, eliminamos este 1, perdón. Y ahora nos venimos aquí. Entonces, recuerden que esta expresión que está aquí corresponde a un teorema de absorción. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que esto es igual a B negado, como aquí está A y aquí está A negado, se elimina la variable A negado. Esa es la que se absorbe. Queda esta o A.
Eso es lo que nos quedó diseñando con los ceros de esta manera. Pero tenemos X negado y nosotros necesitamos sacar el valor de X. Entonces decimos X negado es igual a B negado o A y para volver esta X, volverla X negado, volverla X, entonces utilizamos algún artificio algebraico, como lo hicimos en otros casos. Entonces, simplemente, si nosotros queremos volver esto X y no X negado, podemos negar en este miembro, pero también tenemos la obligación de negar en el otro miembro, igual que hacíamos en el álgebra decimal. Entonces, X doblemente negado, ya aprendimos que es X. Y entonces ahora lo que hacemos es aplicar el teorema de De Morgan acá, mírelo. Entonces, esto es igual esta variable b negada y se vuelve a negar. Esta operación O se cambia por una operación y entonces esta variable A se niega. Quedó eso. Ahora aplicamos aquí el teorema del doble complemento. Y entonces nos quedó que X es igual a A negado y B, como nos dio aquí desde el primer momento. Entonces, miren que para nosotros diseñar circuitos lógicos, en este caso combinacionales, tenemos tres posibilidades, usando los unos, usando los ceros de la primera forma y usando X negada para convertir los ceros en uno, la ecuación de suma, para que la ecuación de suma de productos y quede fácil simplificarla. Después la negamos otra vez para obtener la variable X, aplicando el teorema de Morgan y listo, resuelto el problema. Entonces, esas son las cosas. Por ejemplo, para el caso de los ceros, para no tener que usar álgebra booleana para simplificar la expresión. Entonces, como ya aprendimos mapas de Carnot, pues simplemente usemos mapas de Carnot. Vamos a proponer un sistema de dos variables, A y B. Entonces planteamos el mapa así. Decimos que aquí en sentido vertical está la variable A y en sentido horizontal está la variable B. Y borremos esta línea porque nos quedó muy exagerada. Proponemos las combinaciones para B, 0 y 1, y las combinaciones para A, 0 y 1. Este primer 0 está donde A es 0 y B es 0. A 0 aquí y B 0 acá. Entonces aquí hay un 0. Este otro 0 está donde A es 1 y B es 0. Aquí está A en 1 y B está 0 acá, entonces aquí hay un 0. Y después este 0 está donde A y B son 1. A es 1 aquí y B es 1 acá. Por lo tanto, tenemos esto. Entonces nosotros podemos decir estos dos ceros son adyacentes verticalmente, entonces podemos hacer un grupo de dos ceros con ellos. Quedó este 0. Este 0 es adyacente con este 0 horizontalmente, entonces hacemos otro grupo de dos ceros así. Y después de ese mapa obtenemos la ecuación simplificada y nos olvidamos de la álgebra booleana. Por ejemplo, para este 0, esto es grupo de dos ceros. Entonces, en sentido vertical se elimina la variable A porque cambia. Queda solamente la variable B. Como B es 0, entonces escribimos B negado, pero se vuelve a negar. Y este es el término correspondiente a un primer grupo.
no hay sino una variable porque elimina otra variable. Pero como hay otro grupo, entonces volvemos y hacemos aquí otro paréntesis. Y ahora, en sentido vertical no se elimina nada porque no hay cambio de variable. En sentido horizontal cambia la variable b. Por lo tanto, la única variable que queda es a en 1. Se escribe a normal, pero se debe negar. Entonces queda a negado. Ahora a eso le aplicamos el doble complemento a la variable b. Y lo que nos queda es a negado b, como acá. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer para que ustedes la tengan en cuenta. Preguntas. Bien, una vez que pasamos por ese ejemplo, ay, Dios mío. Proponen este otro diseño. Entonces, el enunciado es tal que resulta esta tabla de verdad, miren. Hay 2 ceros y 2 unos. Si ustedes se recuerdan de estos unos, que se producen en la salida del circuito cuando las dos variables son diferentes, mírela. Entonces quiere decir que eso se trata de una compuerta XOR. Eso fue lo que aprendimos de la compuerta XOR. La salida es 1 cuando las entradas tienen niveles diferentes. Bien, si nosotros tenemos la ecuación usando los unos, tenemos esta ecuación en forma de suma de productos, miren. También podríamos obtener la ecuación usando los ceros. Y entonces tenemos una ecuación en forma de producto de suma. El circuito es esto porque esto no es simplificable. ¿Sí? Esto que ustedes tienen aquí, al final, lo que pueden es decir que la pueden escribir en forma alternativa, diciendo que X es igual a A o exclusivo B. Y pare de contar. ¿Sí? Entonces, esa compuerta XOR la implementamos con y, o, or y no en forma de suma de producto, como está aquí en la ecuación, mírela. Ese es el circuito que queda. Entonces, una integrado con OR, un integrado con AND y un integrado con compuertas no. Si nosotros hubiéramos tomado los ceros, entonces nos queda una ecuación en forma de producto de sumas, donde estas compuertas ya no son y, sino que son OR. Esta compuerta no es OR, sino que es AND. Y estas pues son compuertas inversoras. El circuito quedaría así. ¿Sí? Y si no queremos hacerlo así, pues entonces hacemos esto. Usamos directamente un integrado con compuertas XOR. Se usa una, quedan 3 disponibles. O, si quieren, pueden implementar esto con compuertas NAND. Miren a ver cómo lograrían llegar allá.
Entonces, esas son todas las cosas que podemos hacer nosotros a la hora de diseñar circuitos. Recuerden que como conclusión del diseño, lo más importante es llegar a esto, mire, ¿sí? Porque es decir, mire, aquí está la solución del problema. Sí, como cuando uno le dicen diseñe un carro a los ingenieros mecánicos con motores en Bogotá, por ejemplo, o en la Chevrolet en los Estados Unidos. Diseñe un carro con estas características, ta. Al final, al gerente de la empresa lo que le interesa es que le digan, mire, este es el carro que usted quiere, y se acabó el problema. Nosotros también lo que hacemos es eso, el llevar el circuito en un protoboard, en una tarjeta de circuito impreso, lo que sea, y decir, mire que esto funciona como aquí lo están pidiendo. Bueno, esto se llama un comparador de desigualdad porque la salida se coloca en 1 cuando las entradas son diferentes o desiguales, como lo quieran ver. Sigamos auscultando a ver qué más encontramos. Aquí presentan otro asunto de diseño, también dan la tabla de verdad que sale del enunciado del problema. De acuerdo con ese enunciado, entonces resultan estos 3 unos y resultan estos 5 ceros. Entonces aquí nos presentan los términos sí correspondientes a los unos, deciden que vamos a diseñar con los unos. Y entonces, pues nosotros podemos escribir una ecuación X en términos de los unos. Pero si nosotros vamos a escribir estos términos aquí directamente, pues lo que vamos a hacer es utilizar el álgebra booleana para simplificar. Podemos realizar la simplificación usando mapa de Carnot. Entonces podemos presentar el mapa de Carnot así, o lo podemos presentar así, como ustedes quieran. Las dos formas son válidas. Entonces partimos aquí a la mitad, volvemos a partir a la mitad, volvemos a partir a la mitad y decimos, en sentido vertical vamos a elegir la variable MSB, que es A. Y en sentido horizontal, las dos variables que quedan faltando, B y C. Proponemos las combinaciones para B y C, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y para la variable A, 0 y 1. Colocamos este primer 1. Entonces 0, 1, 0. 0, 1, 0. Aquí hay un 1. Nos vamos con este 1. 0, 1, 1. Aquí está A en 0 y 1, 1 está aquí. Después nos vamos con este. 1, 1, 1. Aquí está 1 y aquí están 1 y 1 para B y C. O sea, aquí. Tenemos que este 1 es adyacente con este 1 en forma horizontal. Hacemos un grupo de 2 unos y vemos que este 1 es adyacente con este 1. Hacemos un grupo vertical así. Y ahora entonces escribimos la ecuación simplificada, porque el mapa sale una vez simplificado. Para este grupo, entonces no hay desplazamiento vertical, por lo tanto la A no se anula, ¿sí? Y en sentido horizontal cambia C, se mantiene B en 1. Entonces A en 0, B en 1, quiere decir A negado B. O
Ahora nos vamos con este grupo vertical. Entonces, hay desplazamiento vertical, cambia A, se elimina A. No hay desplazamiento horizontal, por lo tanto quedan estas dos variables B y C, ambas en 1. Entonces, B normal y C normal. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Cómo implementamos el circuito? Una compuerta ahí. Para A negado y B. Aquí está la variable A. Y B. Después otra compuerta ahí para este término. Con entrada B por un lado, aquí está B. Y ponemos aquí la variable C. Y después estos dos términos y se hacen operación O. Quiere decir que aquí necesitamos una compuerta O de 2 entradas. Aquí tenemos la salida X. Entonces, ese es el circuito para ese diseño que nos están pidiendo. Si lo queremos implementar con compuertas NAND, aquí usamos una NAND, aquí usamos una NAND, aquí usamos una NAND y aquí usamos una NAND. Con un circuito integrado resolvemos el asunto. En vez de aquí que necesitamos uno para no, uno para AND y uno para OR. Entonces, ahí sí, a la hora que nos digan, usando el menor número de circuitos y todo diseño lo que se busca es eso. Entonces ustedes tienen que estar pilosos a decir, bueno, uso NAND, uso NOR o uso AND, OR, no. Miremos el asunto con los ceros, a ver qué circuito nos resulta con los ceros que son mayor cantidad que los unos. Entonces tomemos los ceros aquí, en este otro mapa. Partimos por la mitad aquí, volvemos a partir acá y volvemos a partir aquí. En este sentido tomamos las variables A y B en sentido vertical. Uy, Dios mío. Y en sentido horizontal la variable que queda faltando, ¿qué es C? Colocamos las combinaciones binarias para las variables. Y entonces venimos y miramos. Decir que este mapa es para la variable X. Lo mismo que aquí. No olvidarse eso, porque hay veces tenemos varias salidas y hay que identificar el mapa con la respectiva variable. Este cero está donde todo el mundo es cero. Y es acá. 0, 0 y 0. Tenemos este 0 donde es 0, 0 y 1. Aquí tenemos 0 y 0 y el 1 está aquí. Otro 0. Tenemos este 0 acá, donde es 1, 0 y 0. 1, 0 y 0 acá. Este otro 0. Donde tenemos 1, 0 es aquí otra vez.
pero ahora el otro es 1. Entonces está aquí. Y después tenemos este 0. 1, 1 y 0. 1, 1 y 0 está acá. Al final tenemos estos dos ceros que son adyacentes horizontalmente, pero también son adyacentes con estos dos ceros verticalmente. Entonces armamos un grupo así de 4 ceros. Quedó este 0, podemos armar un grupo con este otro 0 porque son adyacentes. Entonces por ese lado nos queda x es igual este grupo de 4 ceros elimina dos variables, por lo tanto no queda sino una variable. Entonces en sentido horizontal se elimina c y en sentido vertical queda b negado. A cambia, por lo tanto se elimina. Entonces b negado pero se niega. Después nos queda este grupo. Entonces, en sentido horizontal no hay desplazamiento, por lo tanto la variable c no se elimina. Y en sentido vertical queda la variable a porque bc cambia, se elimina. Entonces, a en 1, anormal, c en 0, c negada. Entonces, aquí paréntesis porque allá estamos haciendo suma de producto, producto de suma. Entonces, cada 0 es una suma. Entonces, habíamos dicho a en 1, pero se niega, o b en 0, b negada, pero se niega. Y cerramos paréntesis. Y no hay más grupos. Por lo tanto, apliquemos el teorema del doble complemento aquí en B y aquí en B. Profe, Perdón, aquí me equivoqué, qué pena con ustedes. sí. Para este grupo es A y C, no B. Entonces aquí no es B, sino C. Gracias a la niña que iba a hacerme la corrección, muy amable. Sigue siendo C porque aquí tenemos C negado y se vuelve a negar, doblemente negado. Entonces lo que queda es esto. B y A negado o C. Entonces si nosotros vamos a implementar ese circuito, es un circuito muy parecido a este. Tenemos las variables A, B y C. Entonces, por un lado, una compuerta O con entrada A negado y por el otro lado C. Y después eso hace una operación I con la variable B. Y aquí está X. Entonces, comparemos este circuito con este circuito. ¿Sí? Aquí también necesitamos 3 integrados porque es no, o y AND. Podríamos pensar en llevar esto a compuertas NOR. A ver,
¿Cuántos integrados vamos a utilizar si necesitamos compuertas no? ¿Eh? Compuertas NOR. Pues seguro que con un solo integrado también podemos resolver eso. Bien, entonces esa es la forma como ustedes pueden pensar el asunto del diseño. ¿Tienen preguntas o les quedó claro este asunto como se lo mostré acá? ¿Aló, me escuchan? Por lo menos díganme si me están escuchando para yo saber que no estoy hablando solo. ¿Aló, me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Estaba preocupado porque hace un momento pregunté y nadie respondió, entonces pensé que era que esto había vuelto a desconfigurar. Aquí ahora sí pronuncian o dan el enunciado del problema, mire. Diseñar un circuito lógico que tenga 3 entradas que nos dicen, llámenlas A, B y C, y cuya salida, aquí donde ustedes le dan esto, y cuya salida ustedes deben entender que es un circuito que tiene solamente una salida. Esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto. Esa es la condición que hay que tener en cuenta para el diseño. Entonces, una vez que tenemos el enunciado, de ahí venimos a la tabla. Proponemos las 3 variables, las 8 combinaciones que podemos armar con esas 3 variables, y entonces ahora nos atenemos aquí, cuya salida esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto. Miramos esta primera, no hay ninguna en alto, salida 0. Miramos esta otra combinación, solo una salida en alto, no se cumple, salida en 0. Miramos esta otra combinación, solo una entrada en alto, no se cumple. Miramos esta, ahora sí hay 2 entradas en alto, eso es mayoría con respecto a, se cumple, por lo tanto 1. Aquí solamente una entrada en alto, no se cumple, salida en bajo. Y para estas 3 combinaciones se cumple que hay mayoría de entradas en alto, por lo tanto las salidas se colocan 1. Entonces así las cosas, nosotros tenemos estos términos y para los unos del mapa. Quiere decir que vamos a trabajar el diseño con los unos. Para ello, entonces el autor, simple y llanamente, coge estos términos, como todavía no he enseñado mapas de Carnot, entonces hace la simplificación usando álgebra booleana. Y al final llega a esto. X es igual a BC, AC, AB. Si nosotros hubiéramos aplicado mapa de Carnot, pues no teníamos necesidad de hacer estas operaciones de simplificación algebraica acá, porque ya conocemos la película con el mapa de Carnot. Nos venimos aquí, planteamos el mapa. A plantearlo así vertical. Mapa para la salida X. En sentido vertical colocamos las variables A y B.
Y en sentido horizontal la variable C. Partimos aquí y partimos acá. Cero para C, 1 para C. Y colocamos las combinaciones binarias de A y B. Entonces nos venimos para este 1. 0, 1, 1. 0, 1 y 1. Nos venimos para este 1. 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. Para este 1. 1, 1 y 0. 1, 1 y 0. Para este 1. 1, 1 y 1. Acá. Estos 3 unos son adyacentes, pero no podemos hacer grupos de 3 unos. Entonces hay que hacer grupos de 2 o de 4 o de 8, así sucesivamente. Entonces nosotros miramos, estos 2 unos son adyacentes horizontalmente, armamos un grupo. Este 1 es adyacente con este verticalmente, armamos un grupo. Este 1 es adyacente con este 1, verticalmente, armamos otro grupo. Y entonces X es igual. Tomemos este grupo, A y B. A y B porque no hay desplazamiento vertical, miren. ¿Sí? En cambio, horizontalmente hay desplazamiento, por lo tanto la variable B, C, que cambia, se elimina. Entonces quedan solamente estas dos variables, A y B, O. Ahora tomamos este grupo. Entonces hay desplazamiento vertical. Cambia A, se elimina, queda B. Y aquí no hay desplazamiento horizontal, queda C en 1. Por lo tanto nos queda B y C. O después este grupo. Verticalmente cambia la variable B, queda A. Y no hay desplazamiento horizontal, entonces queda C. Por lo tanto, A y C. Y esta fue la ecuación que resultó después de hacer el proceso de simplificación. Ahí ven ustedes la película. X es igual a A y B, B y C, A y C, como está aquí. El siguiente paso, pues, es implementar el circuito. Entonces, ahí está. Para A y B, una compuerta ahí. A aquí y B aquí. Es esta compuerta. Para B y C, B aquí y C aquí, es esta compuerta. Para A y C, aquí está C y aquí está A, es esta compuerta. Y después las tres términos y hacen una operación o sea, una compuerta O de 3 entradas. Entonces, este es el circuito. Podríamos reemplazarlo directamente o implementarlo directamente con compuertas NAND. ¿Sí? Lo que pasa es que no alcanza con un integrado porque aquí usamos 3 NAND de 2 entradas y tenemos que usar una NAND de 3 entradas porque esta ahora es de 3 entradas. Entonces tenemos que usar un circuito más. Se utilizarían 2 circuitos integrados como lo estamos haciendo aquí. Aquí también se utilizan 2 circuitos integrados. La situación ahora sería mirar, bueno, ¿y qué pasa si diseñamos con los ceros? ¿No era de pronto más sencillo el diseño con los ceros?
Entonces, aprovechando que tenemos este mapa aquí, coloquemos los ceros. Los ceros van donde no están los unos. Un cero acá, un cero acá, un cero acá y un cero acá. Tenemos un grupo de dos unos acá. Tenemos un grupo de dos unos entre este y este. Y tenemos un grupo de dos ceros aquí. Por lo tanto, también nos dan tres grupos de dos ceros. Este con este con este y este con este. Bueno, este lo marqué así porque pensé que aquí abajo se cerraba, pero no se cierra, entonces hay que hacerlo así. Seguramente va a dar una expresión también con tres términos O en vez de I, que sea un circuito muy parecido a este, o que utilice la misma cantidad de circuitos integrados, porque utilizaría tres compuertas O aquí, de dos entradas, y una compuerta I aquí, de tres entradas. Entonces, esa es la cosa. Aquí presentan otro diseño como ejemplo 4.8 para un sistema con cuatro variables. Aquí está el enunciado del problema. Y entonces, ese enunciado nosotros lo resumimos con esta tabla. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay 9 unos. Como son cuatro variables de entrada, son 16 combinaciones y de esas 16 combinaciones resultan 9 unos. ¿Sí? Para nosotros mirar entonces cómo es la ecuación simplificada, pues el autor simple y llanamente aquí se toma el trabajito. Primero coloca aquí la ecuación con los 9 términos y. Una vez que tiene eso, entonces comienza a asociarlos, como ustedes se dan cuenta aquí, que aquí asoció estos dos términos, y aquí otros dos, y aquí otros dos, y aquí otros dos. Entonces, este denegado de, pues es 1, queda solamente esto. Esto nuevamente es 1, queda solamente esto, que es esto. Esto es solamente 1 y queda así cada término. Al final, nosotros encontramos que la ecuación completamente simplificada es esta. Entonces, en cuenta que aquí nosotros podemos aplicar la ley de absorción, ¿sí? Porque aquí está A y aquí está A negado. Entonces, escribimos esta variable, que es esta, y en este término se elimina la variable A negado. Esa es la que se absorbe. Por lo tanto, queda B, C y D. Entonces, queda Z es igual a B, C, D o A. ¿Qué fue lo que resultó después de todo este proceso de simplificación algebraico? Entonces, pues, nosotros aprendimos ya los mapas de Carnot. Podemos usar mapas de Carnot para intentar resolver eso de una forma más rápida. Cuatro variables, entonces proponemos un mapa para cuatro variables. Partimos por la mitad, partimos por la mitad y partimos por la mitad. Y lo mismo horizontalmente. Decimos que verticalmente tomamos las variables A y B.
y horizontalmente las variables C y D. Colocamos las combinaciones para ese conjunto de dos variables en sentido horizontal y en sentido vertical. Bien. Y entonces ahora miremos a ver dónde van los unos. Entonces los unos van a partir de la combinación 7, 8 hasta la 15. Entonces 7, 0, 1, 1, 1. Y después aquí está la 8, la 9, la 11, la 10, la 12, la 13, la 15 y la 14. Nosotros vemos que estos 8 unos son adyacentes, tanto en sentido horizontal como vertical, entonces armamos un grupo de 8 unos. Nos queda este 1 que es adyacente con este 1, entonces armamos un grupo de 2 unos. Este es el mapa para Z, por lo tanto Z es igual. Tomamos primero este grupo, entonces en sentido vertical se elimina la variable A porque cambia, queda B en 1, C y D también en 1, entonces queda B, C y D. O, porque hay otro grupo. Pero en este sentido, solamente queda la variable A, que fue lo que dio haciendo la simplificación algebraica. Entonces, una compuerta I de 3 entradas, después eso hace operación O con la variable A. Entonces, este es el circuito. Si ustedes quieren implementarlo con NAND, pues implementenlo con NAND. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con los ceros a ver qué nos resulta por el lado de los ceros, entonces podemos proponer los ceros aquí. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, para hacer los grupos, aquí tenemos 4 ceros. Armamos un grupo de 4 ceros acá. Estos 2 ceros pueden hacer grupo con estos 2 ceros. Entonces tenemos un grupo de 4 así. Y estos dos, y este cero que nos quedó faltando, puede armar grupo aquí con este otro y con este otro. Entonces al final quedó un grupo de 4 ceros, otro grupo de 4 ceros y otro grupo de 4 ceros. Quedaron 3 términos con 2 variables cada uno, que evidentemente no es más simplificado que esto. ¿Sí? Aquí son apenas 2 términos donde en un término hay solamente una variable. Aquí son 3 términos donde en cada término hay 2 variables. ¿Sí? Entonces quiere decir que usaríamos 3 compuertas OR de 2 entradas y una compuerta I de 3 entradas. Eso resulta un circuito con más compuertas que este que estamos viendo aquí y por ende con más integrado. Entonces, esas son las cosas. ¿Preguntas? Y después viene este circuito, este diseño, perdón. Bueno, aquí está el enunciado
Y este enunciado, después de leerlo, lo que nosotros entendemos es que tenemos una fotocopiadora y queremos hacerle un circuito que informe cuando hay un mal funcionamiento de la fotocopiadora, o sea, cuando el papel se atasca. Esa es la idea. Entonces, un esquema general del sistema es que aquí hay un sensor en la bandeja donde colocamos el papel que entrega una variable P. Después, en el recorrido del papel que va a ser impreso, tenemos dos interruptores que son los que determinan si el papel se atascó o no se atascó. Esos dos interruptores producen señales Q y R que se aplican también al circuito lógico que necesitamos diseñar, al cual le asignamos como salida la variable S. Entonces nosotros necesitamos diseñar lo que debe haber aquí en este cuadro. Bien, para eso, entonces pues simple y llanamente miramos el enunciado del problema y el problema conlleva a la siguiente tabla de verdad. Aquí están las tres variables, P, Q, R, salida S. Entonces la idea es que si en las entradas P, Q y R hay estos tres ceros, la salida es 1. Si hay estos dos ceros, la salida es 1. Si hay estos dos ceros, la salida es 1. Si hay este 0, la salida es 1. Y si hay estos tres 1, la salida es 1. Para estas tres combinaciones solamente la salida es 0. Entonces, cogemos los unos para hacer el diseño. Aquí el autor propone eso para hacerlo algebraicamente y entonces simple y llanamente viene y coge los 5 términos y que resultan de los unos, comienza a reunirlos, por ejemplo estos dos que tienen las variables comunes P negado, Q negado, por ejemplo estos dos que tienen las variables comunes P negado, Q, y este queda solito. Esto es 1, entonces queda P negado, Q negado, P negado, Q, y este igualito. Después entonces, simple y llanamente, en estos dos términos podemos nosotros eliminar la variable Q, factorizamos P negado, mírenlo, queda Q negado o Q, se elimina. Queda P negado o PQR. Y después aquí podemos aplicar la ley de absorción. Entonces, como aquí está P negado y aquí está P sin negar, entonces queda esta variable y en este término se la va a la variable P, queda Q y R, que es esto que está cambiando. Al final la ecuación es esto. A partir de esta tabla, nosotros podemos seguramente obtener más rápido la ecuación simplificada si en vez de usar álgebra usamos mapa. Por ejemplo, planteamos aquí el mapa para las tres variables. Decimos que este es el mapa para la variable S. En sentido vertical tomamos las dos variables P y Q. Y en sentido horizontal la que queda faltando R. Asignamos los binarios para cada una. 0 aquí y 1. 0, 0. 0, 1. 1, 1. 1, 0. Miramos este 1, está donde todo el mundo es 0. Entonces 0, 0 y 0. Se fue. Después este 1, donde está 0 y 0 y 1. 0 y 0 y 1. Se fue. Después este 1. 0, 1, 0. 0, 1 y 0.
Se fue. Después este. 0, 1 y 1. 0, 1 y 1. Se fue. Y después este. Donde todo el mundo está en 1. 1, 1 y 1. Por lo tanto, tenemos este grupo de 4 unos y este grupo de 2 unos. Eso produce S igual. Este grupo, en sentido vertical, se elimina la variable Q porque cambia, queda solamente P, y en sentido horizontal cambia R. Por lo tanto, queda P en 0, P negado. O este otro grupo, en sentido vertical, cambia la variable P, mantiene a Q en 1 y aquí tiene R en 1. Entonces, QR. Y llegamos al mismo resultado que habíamos llegado antes. P negado o Q y R. El siguiente paso, entonces, es S es igual a P negado o Q y R. Entonces, Q y R, una compuerta ahí, aquí está. P está negado, aquí está el inversor. Y después se hace una operación O entre esas dos cosas y aquí está. Ese es el circuito. Utilizamos 3 integrados, 1, 2 y 3. Pero si queremos ahorrar, entonces el autor coge y esta no la reemplaza por NaN, mírela. Esta AN la reemplaza por esta dos NaN, mírela. Y después esta OR la reemplaza por esta NaN y esta NaN. Al final, estas dos compuertas están haciendo un doble complemento. Le aplicamos el teorema y esas dos compuertas se eliminan. Ustedes las ven aquí, ya no están. Mandan directamente P a la entrada de esta compuerta NaN. Estas dos compuertas también están realizando un doble complemento. Entonces le aplicamos el teorema del doble complemento y la anulamos. Por eso es que entre la salida de esta compuerta y la entrada de esta compuerta, mire, salida de esta y entrada de esta, no existen esas dos compuertas, ¿no? Al final el circuito quedó reducido a esto, mire, 2 compuertas NaN, un solo integrado en vez de 3, y nos sobran 2 integrados por alguna necesidad, por si alguna necesidad. Entonces esa es la idea. Al final el autor nos presenta ya el circuito final que nosotros debemos proponerle a la máquina para que informe cuando el papel se atasca. Y entonces la idea es que como esta compuerta no está en capacidad de manejar el monitor, un monitor visual, un diodo LED, entonces lo que hacen es ponerle una interfase de potencia para que haga eso. Ahí vemos las dos compuertas NaN y la salida va a una interfase de potencia que lo forma este transistor, esta resistencia y este diodo LED. Entonces, cuando aquí la salida se coloque en 1, que eso fue lo que nos mostró el diseño que hicimos, cuando la salida se coloque en 1,
satura este transistor. Al saturarse fluye corriente de colector a emisor, o sea, así en este sentido, es la corriente que necesita el diodo para iluminarse. Y entonces se ilumina avisando que hay un error en la máquina. Entonces, ese es el circuito completico. ¿Preguntas? Y aquí viene otro ejemplo, ejemplo 4.15. Dice el problema: vamos a diseñar un circuito lógico que controla la puerta de un elevador. Elevador es ascensor. En un edificio de 3 pisos. El circuito de la figura 419A tiene 4 entradas. M es una señal lógica que indica cuándo se mueve el elevador. La llaman la variable M de motor. Si el motor se está moviendo, entonces el elevador se mueve subiendo o bajando. M igual a 1 cuando el elevador se está moviendo, o sea, el motor está funcionando. O cuando está detenido, el ascensor está parado, entonces se hace M igual a 0. F1, F2 y F3 son señales indicadoras de cada piso. ¿Por qué F? En inglés piso es fluoro, entonces por eso utilizan la letra F. Que por lo general están en bajo y cambian a alto solo cuando el elevador está posicionado en ese piso. O sea, si el ascensor se coloca en el piso 2, entonces de una vez F2 es 1. Si no, es 0 para cualquier otro caso. Dice, por ejemplo, cuando el elevador está alineado con el segundo piso, F2 igual a 1 y F1 igual a F3 igual a 0. La salida del circuito es la señal abierto, así le llaman a la salida variable abierto, que por lo general está en bajo y cambia a alto cuando se va a abrir la puerta del elevador. O sea, el elevador se niveló con un piso y hay que abrir la puerta, entonces en ese momento la salida se coloca en 1. Podemos llenar la tabla de verdad para la salida abierto de la siguiente manera. Entonces, aquí explican. Yo les paso de una vez la tabla y les voy a contar lo que está escrito ahí. Aquí está el diagrama general de lo que necesitamos hacer. Entonces, un circuito digital que tiene 4 entradas, la del motor y la de los 3 pisos. Y tiene una salida que se le llama abierto. Colocamos estas variables de entrada en el mapa, que va a tener 16 combinaciones, y la salida respectiva, abierta. Entonces, simple y llanamente, aquí, cuando el motor está parado, es porque tiene un 0. Entonces, aquí está parado, pero no está alineado con ningún piso. No se cumple la condición, por lo tanto, la salida es 0. Aquí el motor está parado, está alineado con el piso 3. Se cumple, por lo tanto, la salida en 1. Aquí el motor está parado, pero se alinea con el piso 2, mejor dicho. Se alineó con el piso 2 y el motor se paró de una vez. Eso es lo que debemos entender. Se cumple la condición 1. Aquí el ascensor está alineado con los pisos 2, 3 y el motor está detenido, apagado. Es imposible porque un ascensor no se puede alinear simultáneamente con 2 pisos. ¿Sí? Entonces, como eso no es posible que se dé, condición no importa. Entonces, mire que aquí nos enseñan cómo usamos las condiciones no importa en los diseños. Esa es la idea. Venimos a la siguiente combinación. Está alineado el ascensor con el piso 1 y el motor está parado. Se cumple la condición, salida 1. Y para estas 3 combinaciones, aunque el motor está parado, no se cumple la condición, porque está alineado con más de un piso. Entonces, condiciones no importa porque eso no es posible que se dé. Después venimos a estas 8 combinaciones
cuando el motor se está moviendo. Si el motor se está moviendo y se alinea con un piso, la salida no puede ser 1 porque está en movimiento, tiene que pararse el motor. Entonces aquí nos dicen, está moviéndose pero no está alineado con nadie, 0. Aquí nos dicen, está moviendo y se alineó con el primer piso, no se puede cumplir porque tiene que estar el motor parado, entonces 0. Se alinea con el otro piso, tampoco se cumple, 0. Aquí dice que el motor se está moviendo pero se cumple con 2 pisos, eso es imposible, por lo tanto condición no importa. Aquí nos dice motor moviéndose y alineado con un solo piso, entonces no se cumple, 0. Y para estas 3 combinaciones el motor se está moviendo pero además está alineado con 2 pisos o más, por lo tanto condiciones no importan. Entonces esta es la forma como nosotros presentamos las condiciones no importan la tabla de verdad de acuerdo con las condiciones que proponen en el problema. Una vez que estamos ahí, entonces lo que hacemos es, achiquemos esto un poquito para ver todo, colocar los ceros, los unos y las condiciones no importa de la tabla de verdad en el mapa de Carnot. Ahora sí presenta el mapa de Carnot porque ya presentó el tema de mapas de Carnot y de condiciones no importa. Entonces por eso ahora sí hace uso del mapa de Carnot. Entonces nos vamos para este 0 y se encuentra donde todo es 0. Aquí donde todo es 0. Nos vamos para estos dos 1 en 0, 0, 0, 1. Aquí está 0, 0, 0, 1, mírenlo. Después este 1 en 0, 0, 1, 0, o sea, 0, 0 y 1, 0, este 1. Después esta condición no importa en 0, 0, 1, 1, entonces 0, 0, 1, 1 es aquí. Es aquí. Y después nos venimos a esta otra, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, hay un 1, y después en estas 3 combinaciones siguientes hay condiciones no importa, que son estas 3, mírenlas. Después nos venimos a estas 3 combinaciones, 8, 9 y 10, hay ceros, entonces 8, 9 y 10, hay ceros. Y en la 11 hay condición no importa, el 11 es 1, 0, 1, 1, esta. ¿Sí? Y después nos venimos a estas otras 4. En 1, 1, 0, 0 hay 0, mírenlo. 1, 1, 0, 0 hay 0. Y después en estas siguientes hay condiciones, no importa, que son estas 3. Entonces, si nosotros vamos a diseñar con los unos, este 1, este 1 y este 1. Por lo tanto, sirve hacer estas 3 condiciones, no importa, 1, mírenlas. 1, 1, 1. Y esta otra también hacerla 1. Pero estas otras que están aquí abajo, pues no es necesario hacerlas 1, porque lo que ustedes tienen a los lados son ceros. Entonces, si aquí tuviéramos una condición no importa, diríamos, bueno, vale hacerla 1 porque tomamos un grupo de 8 unos aquí, mírenlo. Pero como es cero obligatorio, entonces no es necesario que estas sean 1 ni esta tampoco. Entonces al final quedan estos 4 unos haciendo un grupo, mírelo. Después este 1 con estas otras 3 condiciones, no importa que son un 1, hace este 1, un grupo de 4 unos. Y después este 1 con estas 3 condiciones, no importa que son adyacentes, hacen este otro grupo. Y al final, entonces nosotros vamos a tener una ecuación que es por este lado m negado f1. O por este lado vamos a tener otra vez m negado y aquí f3. O para este otro grupo tenemos otra vez m negado
y por este lado se mantiene F2. Esto es igual a abierto, digámoslo así, A como la inicial de la palabra abierto. Pues nosotros si vamos a implementar esta ecuación, necesitamos una compuerta I, otra compuerta I, otra compuerta I, necesitamos inversor para M y necesitamos una compuerta O de 3 entradas. No vamos a ser tan bobos para hacer eso. Cada término tiene la variable M negado, entonces factoricémoslo. Queda M negado y F1 o F2 o F3. Aquí hay una compuerta, aquí hay otra y aquí hay otra. Logramos reducir un poco el circuito. Pero si nosotros queremos tener esta ecuación directamente, sin necesidad de venir aquí y usar álgebra booleana, porque eso fue lo que hicimos al factorizar esto, entonces diseñemos con los ceros. Mire la importancia de los ceros. Estos 4 ceros, porque estas condiciones no importa, se hicieron 0. Armamos un grupo aquí de 8 ceros. Y ahora este 0 arma un grupo aquí con este 0. Estas condiciones no importa acá, pues son 1. ¿Sí? Solamente hacemos 0 estas que están acá, estas 4. Bien, así las cosas, entonces ahora tenemos que abierto es igual. Estos 8 ceros, ¿sí? Eliminan las variables F2, F3. Y aquí, entonces, nosotros encontramos que la variable F1 cambia, mírenla, queda solamente M. M está en 1, pero se niega. Y de esas 4 variables quedó solamente una. Como estamos usando los ceros, entonces suma, producto de suma. Abrimos paréntesis para el otro grupo de ceros. Entonces, en sentido vertical, ¿sí? Se elimina M, mírelo, queda F1. Y en sentido horizontal no hay desplazamiento. Por lo tanto, quedan estas dos variables. Entonces, F1 está negada, se vuelve a negar. O, si ustedes ven aquí F2, está negada. Se vuelve a negar. O, si ustedes miran aquí, F3 está negada. Se vuelve a negar. Aquí ponemos el paréntesis. Ahora, lo que hacemos es aplicar el teorema del doble complemento aquí a esta variable y a esta variable y a esta variable. Y queda esta ecuación directamente, mírela. No tenemos que usar álgebra para simplificar nada. Entonces, vean la importancia de los ceros en ciertos momentos. ¿Sí? Bueno, ese es el asunto con las condiciones no importa y con los mapas de Carnot para nosotros hacer simplificaciones y diseños de circuitos. Entonces no sé si ustedes tendrán una pregunta por hacer hasta ahí. Si todo les quedó claro o no. ¿Me están oyendo? Sí, todo claro. Bueno, muchas gracias.
Caro. Caro. Díaz. Presente, profe. Ok, muchas gracias.